Buenas noches, ¿qué tal? Voy a hacer este vivo para concluir con la última clase de nuestro curso de 155 horas de ceremonial y protocolo con auspicio, resolución oficial en la ciudad, en la provincia de Santiago del Estero. Es un placer, todos mis alumnos, les quiero agradecer a todos por haber estado y compartido con nosotros este fantástico curso. El día de hoy vamos a trabajar el protocolo que tenemos nosotros dentro de lo que son las redes sociales, a lo que se llama reputación digital actualmente, y vamos a empezar a dar algunos consejos para cuidar nuestra buena reputación digital. ¿Cuáles son los protocolos y el ceremonial a seguir para que no nos perdamos dentro de las redes sociales y no morir en el intento de querer ser personas que tenemos redes sociales y no sabemos cómo manejarnos, ¿sí? Bien, recuerden que el protocolo es lo establecido. El protocolo es aquello que una, dos o tres o varias partes se ponen de acuerdo de antemano para poder así llevar a cabo un ceremonial, llevar a cabo lo que viene después, preestablecer y que nada quede por sentado, ¿sí? Así las partes, ninguna de las partes se ofende, ninguna de las partes se enoja. Entonces, el protocolo es lo reglamentado, lo preestablecido de antemano, y el ceremonial es aquello que uno va a hacer para cumplir dicho protocolo. Diciendo nuevamente esto, para que quede claro, vamos ahora a lo que es todo lo que sea la reputación digital, que actualmente está tan de moda, el tema de los desafíos dentro de las redes sociales, cómo nos manejamos, cómo vemos que los otros se manejan para con nosotros, ¿sí? Vamos a dar 7 consejos importantes para cuidar nuestra reputación digital. Vamos a comenzar con el primer punto. Primero les digo que la reputación digital es la percepción pública que tienen de nosotros, de Internet, por lo que tenemos publicado en redes sociales, páginas web, etc. A esto le voy a agregar todo lo que sea WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta digital que actualmente dice muchísimo de nosotros. Las fotos que publicamos en los estados, las palabras que empleamos en nuestros estados, todo esto habla muchísimo. Llevado al ámbito profesional, para nosotros los docentes es muy fundamental tener cuidado y tener muchísima precaución con aquello que publicamos, con aquello que decimos, porque todo, recuerden de la clase anterior, todo queda escrito, todo queda marcado, aunque uno tome la precaución de arrepentirse y de borrar ciertas cuestiones. Ahora existe lo que se llama la captura de pantalla, y es algo que algo va a perpetuar para siempre en la vida de las personas, perjudicando así la imagen de cualquier persona que utilice una red social. Vamos a decir lo siguiente también: tener una buena reputación digital puede ser costoso, porque muchas veces uno cree que sabe utilizar redes sociales y en realidad lo que uno necesita hacer es asesorarse. Tener personas que han estudiado redes sociales, que han estudiado todo lo que sea web, todo lo que sea publicidad y marketing, para que nosotros podamos establecernos en las redes sociales si es lo que realmente necesitamos hacer, que es establecernos en redes sociales de manera tal vez un poco más profesional, ¿sí? Se trata mucho en construirla y muy poco en destruirla. Se tarda muchísimo en construirla y poquísimo en destruirla. Se la puede destruir en cuestión de microsegundos. Cualquier pequeño error puede acabar con nuestra buena reputación digital. La imagen que proyectamos de nosotros en Internet tiene una importante influencia en nuestro ámbito personal, pero también en nuestro entorno profesional o laboral. Veamos ahora cómo podemos cuidar nuestra reputación digital. Entonces recordemos esto: todo lo que nosotros hacemos en redes sociales puede influenciar en lo personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de pareja, para con nuestros hijos, pero sobre todo, y lo que nos acontece en este curso, en nuestra vida profesional. Cómo nos ven nuestros alumnos, cómo nos ven los tutores
de nuestros alumnos, cómo nos ven nuestros colegas. Actualmente todo se ve, todo se sabe, todo se rastrea, todo queda impreso en algún lugar e incluso puede pasar que ni siquiera nosotros mismos sepamos que estamos en algún lugar de la nube y pasa por alto en nuestras cabezas, pero está en algún lugar. Bien, vamos a ver 7 puntos. El primer punto para cuidar nuestra reputación digital dice lo siguiente: lo que los demás ven es lo que interpretan. Si en Internet únicamente mostramos nuestro lado más superficial o frívolo, es posible que no nos tomen demasiado en serio. La gente se hace una idea por lo que publicamos o comentamos. Sacamos nuestras propias conclusiones en función de lo que vemos y de lo que leemos. Esto tiene que ver con las veces en las que nosotros subimos solamente cosas que no son cotidianas en realidad para nosotros, que no nos muestran como personas normales o naturales. Subimos fotos que son exageradas, sacadas de contexto, pero que nos hacen parecer o simular que estamos realmente haciendo cosas que no nos representan como personas específicamente. Por eso hablamos de la superficialidad o de los frívolos, ¿sí? Muchas veces para construir una buena imagen no hace falta esmerarse tanto en lo que uno no es, sino más bien en lo que uno realmente sí es, en lo que realmente sí sucede en mi vida y en mis acciones cotidianas. Vamos a ver el punto número 2. Las publicaciones tienen sus consecuencias, todos los actos tienen sus consecuencias, lo que escribimos también. Es bueno aplicar la regla de contar hasta 10 antes de responder un comentario sin pensar o de escribir sobre algo en un estado de ira o de rabia. Este punto número 2 es magnífico porque el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Todos los actos tienen consecuencias y lo que escribimos también, ¿sí? Y aquí nos dan un buen tip para no incurrir en ese error de responder sin pensar. Es contar hasta 10 o, en mi caso, lo que suelo hacer, lo que he aprendido con el tiempo a hacer es de apagar directamente el celular o las redes sociales que estoy usando en ese momento para que no conteste cosas que después me voy a arrepentir, porque uno, cuando tiene la emoción de la respuesta a flor de piel, dice cosas que no quiere decir e incluso emocionalmente hablando representa en la imagen mental que uno hace de aquello que lee, de aquello que escucha, cosas que realmente no son. Interpretamos cosas de maneras que realmente no son como nosotros pensamos. Y todo tiene que ver con nuestro día, cómo ha acontecido nuestro día, cómo hemos vivido nuestro día, qué nos ha pasado durante el día. De esa manera interpretamos nosotros las cosas que nos llegan. Por lo tanto, cuando algo es dudoso, cuando no estemos seguros si estamos interpretando realmente lo que queremos interpretar de las personas, no respondemos. Nos llamamos a silencio, contamos hasta 10 o como hago yo en mi caso, directamente apago el celular y cuando lo enciendo al celular es increíble cómo mis emociones se acomodan, mi cabecita se acomoda y puedo leer lo que me han escrito de otra manera, puedo resolver la situación de otra manera y sin manchar lo que aquí estamos hablando el día de hoy, que es la reputación digital, ¿sí? Así que a tener muy en cuenta estas cuestiones. El punto número 3. El punto 3 tiene que ver con la práctica de la empatía. Es bueno ponerse en el lugar del otro. El anonimato que proporciona Internet no puede servir de excusa para insultar, ofender, denigrar, etc. a otras personas. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nos hicieran algo parecido? Entonces, es bueno practicar empatía en redes sociales y no escudarnos en el anonimato. Eso de crear cuentas falsas para poder decir cosas que no nos animamos a decir o porque tenemos miedo a las consecuencias de expresar nuestras opiniones, eso puede perjudicar a otras personas. Entonces, la empatía desde las redes sociales y desde
esta práctica sana en redes sociales es practicar la empatía. Desde la educación emocional siempre decimos que la empatía no solamente es ponerse en los zapatos de la otra persona, no es solamente sentir o tratar de sentir lo que siente la otra persona, sino tiene también que ver con la ayuda que puedo proporcionarle a esa otra persona. Esa empatía no siempre tiene que ser sumamente gloriosa, magnánima, puede ser un pequeño detalle. Simplemente escuchar a una persona es un acto de empatía, porque muchas veces uno queda con que la empatía es sí, yo supongo que a aquel le está pasando tal o cual cosa y quedo con eso. Pero la empatía va un poquito más allá. La empatía también es decir, no solamente sé lo que siente el otro, sino que trato, aunque sea mínimo, de ayudar a esa persona para que no la pase tan mal, ¿sí? Perfecto. El número 4, el punto 4, utiliza una terminología nueva que dice que debemos cumplir con las reglas de netiqueta. Netiqueta. Compartamos de forma respetuosa y amable con los demás. Las redes sociales e internet también sus reglas de comportamiento y de buenos modales. Así como nosotros sabemos que hay protocolo ceremonial y la etiqueta, en redes sociales existe el término netiqueta, que es la forma con la que nosotros nos manejamos en redes sociales. Uno, a lo largo de todos estos años que ya tenemos redes sociales, por ejemplo, tengo Facebook desde el año 2008, puedo ver hacia atrás las cosas que escribía, la manera en la que me expresaba, y realmente ha habido en mí un crecimiento bastante importante con lo que es la evolución del respeto y la amabilidad para con los demás. Porque directamente cuando algo no está simpatizando con mi sintonía, directamente no participo en ese debate. Uno tiene que saber elegir, uno tiene que saber abstenerse, ¿sí?, de ciertas cuestiones cuando no estás completamente en favor de lo que se está escribiendo en las redes sociales. Siempre tienes la libertad de abstención para poder evitar algunas cuestiones futuras o algunos problemas futuros que son realmente innecesarios, porque si vos te pones a pensar muchas veces, escribir o contestar cuando algo a vos no te parece es una pelea innecesaria, porque realmente no está sucediendo o está sucediendo en un mundo imaginario con gente que no conocemos, y eso nos quita energía, nos quita tiempo, nos quita salud, nos quita vida. El punto número 5. Lo que hoy es gracioso, mañana no lo será. Los valores y las percepciones pueden ser muy volubles cuando somos jóvenes. Cuidado, porque pueden perjudicarnos en un futuro. Debemos pensar en el futuro, no solamente en el presente. Y de esto Facebook es un experto, porque cada noche después de las 12 de la noche estás recordando todo lo que has hecho años anteriores. En mi caso, imagínense, desde el 2008 puedo ver los recuerdos y las cosas que he hecho a lo largo de todos estos años, y realmente uno se horroriza con las cosas que ha escrito, con las cosas que ha compartido, se horroriza y a la vez dices que bueno, ha habido una evolución, ha habido una cuestión de mejoramiento en cuanto a comportamiento, en cuanto a la psiquis, a la cognición que tiene una persona para desarrollarse y llevarse con los demás en esta vida cibernética que es tan ficticia, pero que a la vez es tan importante, ¿no? Porque muchas veces es la compañía que uno tiene. Así que esto sobre todo a los jóvenes, a la gente que todavía no ha experimentado eso de que estoy cambiando mi forma de ver la vida, por lo tanto tengo que tener cuidado de las cosas que estoy escribiendo hoy, porque mañana me puedo arrepentir. Y recuerden que todo queda registrado, siempre hay alguien que te levanta, siempre hay alguien que te está registrando, mirando, te está tomando capturas y puede provocar un daño de tu imagen, ¿sí? Esto siempre es muy lindo tener en cuenta y llevarlo al aula.
Todos estos puntos son muy lindos para llevarlo al aula, para poder transmitírselo a los alumnos, para que ellos desde chicos, desde jóvenes, desde adolescentes, sepan manejarse cibernéticamente hablando. El punto 6, saber estar. Saber estar y saber estar en este caso en Internet. La libertad de expresión no significa escribir lo primero que se nos pasa por la cabeza. Faltar el respeto de las personas no es libertad de expresión. Saber estar significa comunicarse con los demás de forma respetuosa y cordial. Hay que aceptar y comprender otras opiniones distintas a las nuestras, aunque no las compartamos. Todos somos diferentes, pero no podemos romper o transgredir las normas sociales. Este punto es magnífico porque el tema de la libertad de expresión, ahí hay una confusión gigantísima. ¿Dónde empieza y dónde termina la libertad? Recuerden que cuando hablamos de libertad, es cierto, somos seres libres, vivimos en un país democrático, podemos decir cualquier cosa que se nos ocurra, pero ¿sí? Esa libertad de opinión termina en el momento exacto en donde estoy por perjudicar a otra persona. Ahí se convierte en libertinaje, ¿sí? Ahí se convierte en algo hasta ilegal, si nos ponemos a hilar muy fino. Por eso las redes sociales son magníficas, uno tiene libertad de expresión, pero la libertad de expresión termina en ese momento finísimo en donde estoy por agredir, en donde estoy por perjudicar a otro ser humano. Entonces, saber estar significa comunicarse con los demás de forma respetuosa y cordial. Y cuando alguien, ustedes imagínense, tanta cantidad de gente que hay en las redes sociales opinando de todo simultáneamente. Uno nunca va a estar en completo acuerdo con todo lo que se ve en las redes sociales. Por lo tanto, uno se tiene que plantear, ¿vale la pena debatir este tema con gente que no conozco? ¿Vale la pena escribir cosas que después me voy a arrepentir porque me va a ver mis alumnos, me lo van a ver los tutores de mis alumnos, lo van a ver mis autoridades, lo van a ver mis colegas, todo se ve? Así que eso hay que replantearse. ¿Vale la pena entrar en debate con gente que no conozco para quedar yo mal, escribiendo cosas que no tengo que escribir, o simplemente entrando en un debate con gente que ni siquiera sé quiénes son? Eso hay que pensarlo, eso es una cuestión social que está sucediendo, que hay que replantearse, y está muy lindo que uno lo piense uno para poder transmitirle a los alumnos. Después tenemos el punto 7. Este punto 7 tiene que ver con controlar nuestro carácter. Lo dice alguien que es muy verborrágica, fíjense en ustedes. Esto se aprende muchísimo. Escribir o responder cuando estamos enfadados o rabiados no es una buena idea. Responder o escribir en forma impulsiva, dejándonos llevar por nuestras emociones, suele ser un grandísimo error. Para terminar, recordemos que la reputación digital es la opinión que los demás tienen de nosotros. Cuando son muchas personas las que tienen esa misma opinión de nosotros, entonces se convierte en nuestra reputación. Nuestra reputación entonces es aquello que no solamente una persona opina de uno, sino cuando ya un grupo grande de gente está viendo lo mismo de vos, está viendo la misma imagen de vos hacia tu persona, por lo que simplemente escribes en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, incluso en tus historias de WhatsApp, sin darte cuenta que sos totalmente observado y plenamente observado. Entonces, desde el protocolo, desde el ceremonial, todas estas cuestiones que tienen que ver con la reputación digital, nosotros que somos adultos vamos a tratar de invocar esto en el aula de la siguiente manera, teniendo presente siempre que el sentido común no es tan común como nosotros solíamos pensar en otros momentos sociales, ¿sí? Siempre tenemos que estar con la plena idea de que el otro no tiene por qué saber ciertas cuestiones. Y todos estos manejos digitales, ustedes recuerden que estamos en la era digital,
Recuerden que los alumnos trascienden nuestros conocimientos día a día, nacen con estos conocimientos y nosotros vamos aprendiendo. Entonces ellos se manejan con una naturalidad, en un contexto naturalizado de cierta manera, en que desconocen hasta dónde tienen la libertad de expresión y hasta dónde pasa a ser un libertinaje agrediendo y perjudicando a otras personas. Entonces traigo a colación estos 7 puntos para que lo implementemos con nuestros alumnos en el aula, para que deje de ser natural la agresión, para que deje de ser natural esa agresión gratuita que uno puede observar, para que los alumnos también entiendan que porque todo celular tiene para grabar, para filmar, sin el consentimiento de un ser humano no puedo transmitir imagen ni la voz de otra persona sin el consentimiento, sobre todo cuando estoy por perjudicar a esa persona. Lo podemos hacer legalmente bajo otras cuestiones, que eso pasa ya por lo jurídico, pero cuando estoy por perjudicar gratuitamente a una persona, es un protocolo muy interesante para charlarlo. Desde el momento que el alumno llega a la escuela y desde el momento en que el alumno entra a la clase, al aula del profesor o del maestro, ¿sí? Porque hay cosas que no son tan de sentido común como uno piensa, entonces está bueno enseñar. Tenemos que dejar de creer que hay ciertas cosas que por lógica o sentido común el otro entiende y dedicarnos un poco más a tener esa paciencia para transmitir conocimientos, porque realmente en estos tiempos que corren el sentido común ha dejado de ser el más común de todos los sentidos, ¿sí? Vamos a hablar por último de un tema que tiene que ver con el protocolo de las conversaciones, el protocolo de cómo me relaciono con otra persona cuando estamos conversando, para ir cerrando lo que ha sido un poquito de esta clase del día de hoy. Vamos a ver, consejos para prestar atención a la persona con la que estamos hablando, cómo prestar atención a nuestro interlocutor. Según el manual de Carreño, un famosísimo escritor, prestar atención a la persona con la que estamos hablando es una forma de mostrar respeto y consideración hacia la otra persona. Prestar atención supone que tenemos interés en lo que dice. Además, nos puede hacer comprender mejor una postura o punto de vista sobre un tema determinado. Si hay que dejar en claro que prestar atención no supone intimidar a nuestro interlocutor. Simplemente se puede mirar de forma intermitente y acompañar la mirada con gestos que denoten que estamos atentos a los que nos están contando. No hay peor conversación, por llamarlo así, que la que tienen 2 o más personas que no se escuchan. Y este tema es muy importante y también está bueno no naturalizarlo. Este tema está bueno llevarlo al aula porque muchas veces uno no presta atención cuando el otro te está hablando. Uno ha perdido la ceremonia de lo que es el diálogo, la comunicación con mi interlocutor. Es descortés no mirar a los ojos, es descortés no prestar atención o, por ejemplo, tocar cosas o movernos cuando una persona nos está hablando. Es descortés poner música cuando una persona está tratando de tener una conversación. Y esto pasa mucho también en el aula. Hay momentos en los que algunos alumnos se acercan a los docentes y tienen muchas ganas de compartir algún tipo de conversación, por algún tipo de experiencia, sea de la escuela, sea de la institución, o sea de su casa, sea de un club. Y por ahí el docente no tiene tanta intención de escucharlos, no porque sea mal docente, simplemente porque el docente también es un ser humano y hay momentos en donde tal vez no está emocionalmente preparado para tener una conversación. Entonces, en casos como esos que puede sucedernos, es conveniente que el docente diga, bueno, en este momento no te puedo escuchar, pero estoy muy interesada en hacerlo. Te planteo hacerlo
en el próximo recreo o lo vamos a programar para mañana a tal hora, ¿sí? Con el absoluto de los respetos. Presentarnos o prestamos una completa atención a la persona que lleva la palabra. Es una conversación general y a las que nos hable particularmente a nosotros, dirigiendo siempre nuestra vista a la suya y no apartándola, sino en aquellas breves pausas que sirven de natural descanso por lógica al razonamiento. Es un acto descortés y altamente ofensivo a una persona que nos habla el manifestar de un modo cualquiera que no tenemos contraídas enteradamente la atención a lo que nos dice, como ejecutar con las manos algunas operaciones, tocar con los dedos un mueble, jugar con un niño, con un animal, fijar la vista con otros objetos, que es lo que les decía hace rato. ¿Sí? Uno cuando charla con alguien tiene que tener concentración, tiene que el otro darse cuenta que vos estás interesado. Esto también tiene que ver con la empatía que hablábamos hace rato. Hay mucha gente que tiene la necesidad de ser escuchado, tiene la necesidad de que le prestes atención y muchas veces ese acto es un muy buen acto que vos puedes realizar durante tu día, sobre todo cuando estás en el aula con tus alumnos. Vamos a terminar aquí y quiero agradecerles a todos los que han participado de este curso de ceremonial y protocolo. Hemos visto el ceremonial y protocolo en las banderas, las leyes internacionales que rigen el protocolo, la ley de precedencia, la ley de la derecha. Hemos charlado el protocolo de comportamiento social y muchísimos temas más. Así que de esta manera vamos a dar por concluido este curso tan maravilloso, y con este brevísimo tema que hoy hemos tratado, quería despedirme y cerrar este ciclo. Gracias y les mando un beso afectuoso a todos.